Hola, a lo largo de este video tutorial vamos a intentar aprender a manejar o hacernos con los rudimentos esenciales del programa Scribus o Scribus, como prefieras, para poder ser capaces de solucionar algunas de las prácticas que os estoy proponiendo a lo largo del desarrollo de esta asignatura. Concretamente nos vamos a centrar en la primera. En la primera práctica tenéis que realizar la maquetación de la portada de un periódico, ¿no? Siguiendo una serie de indicaciones. Lo primero, deciros que en general todo lo que tiene que ver con el trabajo de maquetación de un periódico esencialmente tiene una proporción de preparación de página casi en ocasiones superior a lo que luego viene siendo la maquetación, y es algo a lo que le vamos a dedicar mucho tiempo, un rato considerable. Lo que os propongo es que me diseñéis la maqueta y la portada de un periódico con noticias verdaderas de un día cualquiera, que puede ser ahora, puede ser este momento, o puede ser hace 20 o 30 años. Lo único que os pido que las imágenes y los textos sean reales, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a una de mis webs favoritas, un auténtico museo online diario que se actualiza todos los días, que es kiosco.net. Aquí vamos a encontrar ideas de diferentes portadas de periódico. Por eso, siempre se recomienda que no empezar nunca de cero, sino inspirarnos, guiarnos, ver qué es lo que están haciendo en otros lugares del mundo, para que nos hagamos una idea de qué es lo que podemos hacer nosotros. En general, en buena parte de los periódicos del mundo y en portada, las hay más modernas, las hay más sensacionalistas, menos sensacionalistas, suele dominar siempre una imagen central, ¿vale? Yo, por ejemplo, para esta práctica, para ayudaros en esta práctica, he ido a buscarme de referencia un día en el que la fotografía de portada mandaba realmente mucho sobre el resto de elementos compositivos, ¿vale? A mí me gusta mucho y me sirve de inspiración la portada del 16 de abril de 2019 en este caso, ¿vale? Fue el día que ardió Notre Dame y fue uno de esos días en los que uno estaba totalmente pendiente de qué es lo que ocurría en el exterior, ¿vale? Remando un poquito para casa, me voy a coger como referencia Heraldo de Aragón, porque ni decide componer casi en exclusiva con la imagen, ni tampoco pretende ser muy plumbio con una gran cantidad de elementos organizativos. Entonces, vamos a cogernos de un momento de referencia Heraldo de Aragón, que creo que tiene, si no recuerdo mal, 1, 2, 3, 4 y 5 columnas, y vamos a ver cómo han construido esta maqueta y cómo es un poco su retícula. Simplemente, insisto, esto es a modo orientativo, no es necesario que seáis fieles a un diseño. Simplemente lo indicaba por buscar algo que os resulte inspirador, ¿vale? Pero puede ser cualquier tipo de portada, cualquier tipo de publicación, en general cualquier formato que os guste o que os apasione, porque en el fondo, aunque sí que hay muchas normas de diseño periodístico, no hay ninguna ley, ¿vale? No hay ninguna ley que establezca y que determine qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y qué es lo que es perfecto y qué es lo que no lo es o lo que es redondo, ¿vale? Y como os decía antes, nunca está de más el mirar y observar y analizar portadas de otros periódicos que nos van a resultar inspiradoras a la hora de trabajar con nuestro programa. Ahora vamos a abrir el programa y vamos a empezar a trabajar con él. Sobre todo, como comentaba al principio, quizá a lo que le suele dedicar uno más tiempo, más que al diseño en sí mismo y a la distribución de elementos, en esta primera práctica, en esta primera pauta, va a ser establecer lo que va a ser nuestro espacio de trabajo, ¿vale? Cuáles son las características que va a tener nuestra portada de nuestro periódico, ¿vale? En primer lugar, Scribus nos da la posibilidad de poder seleccionar el tamaño de nuestro periódico. Vamos a trabajar con un periódico de tipo tabloide. Recordad que los tabloides suelen moverse en valores en torno a los 40 centímetros
de largo por los 28 centímetros de ancho aproximadamente, pero bueno, como he mencionado antes el heraldo, voy a reproducir de una manera más o menos exacta cuáles son sus valores. Normalmente la unidad por defecto suelen ser los puntos, pero tenemos más. Tenemos las pulgadas, tenemos las picas, tenemos los centímetros y yo recomiendo que quizá para esta práctica trabajemos con los milímetros porque suele ser una medida bastante precisa, ¿vale? Como os decía, voy a reproducir los valores de Heraldo de Aragón, que concretamente para la anchura tiene un valor de 285 milímetros y para la altura tiene un valor de 367. Es una curiosidad, Heraldo de Aragón siempre ha sido un periódico que ha presumido, bueno, le costó mucho abandonar el formato sábana y tiene el formato tabloide, dicen, más grande de todos los periódicos actuales, aunque en realidad todos los periódicos en los últimos años han tendido a hacerse cada vez más y más pequeños, ¿vale? Por diferentes motivos y no todos ellos vinculados al diseño. Ahora, a la hora de establecer los márgenes, recordad que tampoco hay unas normas prefijadas, pero sí que hay una serie de recomendaciones. Se recomienda habitualmente que la cabeza sea ligeramente más que la cabeza sea inferior al pie, si no se da cierta sensación de caída, ¿no? De caída del periódico, como que de resbala. Pero en todos los casos, no se cumplen todos los casos, ¿eh? En este caso, estamos con Heraldo, tenemos aproximadamente 15 milímetros de margen superior, ¿vale? Y de margen inferior tendríamos aproximadamente pues 10 milímetros. Es decir, en este caso no se cumpliría, ¿vale? Por lo que os comentaba, que al final esto no es una ciencia. Pero se suele recomendar que precisamente sea todo lo contrario, que el margen superior, el blanco de cabeza superior sea inferior al del pie, ¿vale? Y luego recordad también que hay que procurar que el corte derecho, es decir, por donde vamos a guillotinar el periódico, sea ligeramente superior al lomo, al margen de la izquierda, la parte más pegada al centro. ¿Por qué? Porque la guillotina, al guillotinar por la derecha, corre más riesgo de acabar comiéndose alguna letra. Por lo tanto, ese margen que vamos a dejar a la derecha siempre va a ser superior al que vamos a dejar a la izquierda, que estaría en una zona de mucha más seguridad, como es el centro del periódico, ¿vale? Entonces, siguiendo ese principio, en la zona izquierda vamos a poner los 18 milímetros que tiene Heraldo y en la zona del lomo, que está más pegada al centro, vamos a poner 15 milímetros, ¿vale? No en todos los casos es así, pero bueno, por hacernos, por buscar un modelo de guía. Una vez definidas las dimensiones, lo que vamos a hacer va a ser algunas cuestiones más de tipo formal. Lo primero de todo, vamos a hacer la división silábica, es decir, a la hora de justificar el texto necesitamos que las sílabas se corten mediante guiones, no que tengan un formato como el que tenemos normalmente en los editores de texto. ¿Por qué? Porque cuando se utiliza un formato centrado, en realidad lo que hacemos siempre es acabar modificando el interletrado e incluso la distancia entre palabras. Nosotros necesitamos que esa distancia entre palabras sea lo más homogénea posible. Por lo tanto, archivo, configuración del documento, ¿vale? Y aquí en configuración del documento tenemos la parte que pone división por sílabas. En realidad, podemos poner dividir texto automáticamente mientras se escribe, palabra más pequeña, palabra de 3 caracteres, y incluso aquí le podemos pedir que nos ponga alguna sugerencia de división. Le damos a aplicar y ya está. ¿Por qué es lo primero que hacemos? Porque si le damos a la opción de cargar un texto desde archivo, si no tenemos la división silábica activada, o aun teniendo la división silábica activada, puede que Scribus no la aplique. Por lo tanto, desde ya, antes prácticamente de nada, lo primero que vamos a hacer va a ser la división silábica dentro de la configuración de documento, ¿vale? Ahora que ya tenemos hecha la configuración de documento, vamos a crear nuestra retícula.
Vamos a ir a página, vamos a ir a administrar guías y vamos a crear una serie de guías que van a ser la base sobre la que vamos a construir todo nuestro texto. Hemos visto que nuestro periódico, si no recuerdo mal, el Heraldo de Aragón de este día fatídico en el que perdimos parte de la estructura de Notre Dame, compone en 1, 2, 3, 4 y 5 columnas, ¿vale? En ese sentido es un clásico. Es un clásico la portada de ese día, porque eso luego puede variar. No siempre se componen las portadas a 5 columnas, incluso dentro del propio periódico pueden cambiar a 4, a 3, a 2 o incluso en ocasiones simplemente, como ya habéis visto, con una única foto o con una fotonoticia de portada y poco más. Entonces vamos a crear la retícula y la vamos a crear a través de las guías. Las guías van a estar en el texto, pero en realidad son una estructura invisible. Cuando imprimamos desaparecerán, podemos decidir verlas o podemos decidir no verlas, ¿vale? Entonces estamos en el gestor de guías. Recordar, hemos accedido a él a través de página, administrar guías, ¿vale? Y ahora vamos a decirle que nos coloque, pues si queremos tener 5 columnas, tendremos que colocar 4 guías verticales, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Y en cuanto a las columnas horizontales, pues vamos a poner, vamos a hacer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Igual he puesto de más, pero bueno, vamos a bajarlo a 6, ¿vale? Vamos a bajarlo a 6 mejor. Lo más interesante es que pongamos que se nos ajuste a los márgenes, ¿vale? De esta manera, en la página sí, vale, perfecto, tendríamos una composición por módulos perfecta, ¿vale? Pero en realidad, donde van a ir nuestros módulos, donde van a ir la noticia, donde va a ir la publicidad, donde va a ir la cabecera, va a estar dentro de la mancha. Por lo tanto, le vamos a dar a que nos ajuste la cuadrícula a los márgenes. Ahora que ya tenemos definida cuál va a ser nuestra retícula desde el punto de vista de las guías, vamos a empezar a llenarla con columnas, ¿vale? ¿Cómo vamos a llenarlo con columnas? Pues nos vamos a ir concretamente a insertar marcos, ¿vale? Y dentro de insertar marcos vamos a seleccionar en opciones 1, 2, 3, 4 y 5 columnas. No tenemos que, en un principio no vamos a tocar absolutamente nada más para que nos encaje perfectamente con la retícula que hemos hecho basada en las guías. Y aquí tenemos efectivamente nuestras 5 columnas de la publicación de este día. Para poder escribir en las columnas simplemente hay que hacer doble clic sobre ellas, sobre cualquiera de ellas. Te va a empezar siempre, lógicamente, donde tengas el texto y ahora podríamos coger dándole al botón derecho que nos meta un texto de muestra. ¿Cómo me estoy alejando y acercando de nuestro texto? Esencialmente presionando el botón de scroll y con el botón de control y dándole al scroll nos podemos acercar o alejar de nuestra retícula, de nuestras imágenes, o con el control más y con el control menos. Y como vimos en clase, como estamos trabajando con información de tipo vectorial, podemos acercarnos todo lo que nos queramos, que no perdemos calidad, ¿vale? La imagen se reconstruye sola a partir de una serie de fórmulas matemáticas, pero bueno, es lo de menos ahora mismo. Lo demás, lo que vamos a hacer a continuación, bueno, pues ir decidiendo un poco cuáles son las partes de nuestro texto, ¿vale? Ya tenemos nuestras 5 columnas, ya tenemos nuestra retícula más o menos bien montada y vamos a utilizar la herramienta que se emplea más en Scribus, que es la página de propiedades, ¿vale? Propiedades o F2 va a ser un poco la guía a la hora de trabajar tanto con fotografías como con texto. En este caso tenemos el X, Y, Z, que simplemente son para mover nuestra caja de texto, ¿vale? Hacia en este caso a la posición X, la posición Y, hacia arriba, hacia abajo,
lógicamente en este caso no vamos a tocar nada. Este cuadradito que tenemos aquí en el centro, en realidad lo que es un selector de ejes de giro, ¿vale? Ahora está sobre el vértice superior izquierdo, es decir, sobre este puntito, y querría decir que si movemos el texto, se nos movería hacia arriba, ¿vale? Y si lo colocásemos sobre el centro, por ejemplo, el eje de gravedad o el centro de gravedad estaría sobre el centro y se movería, giraría sobre el centro. No tiene mayor misterio. Cero y lo reubicamos sobre nuestra retícula. Bueno, dicho esto, en realidad ya empezamos a tenerlo todo más o menos definido. Como os decía, dándole a F2 nos aparecen las propiedades y desde aquí es donde vamos a poder hacer prácticamente el 90% de las cosas que tienen que ver directamente con nuestro texto. Recordaros que en Scribus hay diferentes caminos en ocasiones de hacer exactamente lo mismo. Yo os estoy intentando explicar el que creo que es más fácil en un principio para resolver la práctica. Dentro de las propiedades de texto, estos son controles de movimiento. Tenemos luego estos otros controles que son de forma, que normalmente es para poder colocar el texto al lado de imágenes, ver cómo se relacionan con otras cuadrículas. Lo veremos sobre todo cuando trabajemos con fotos. En texto tendríamos aquí un pequeño editor de texto y aquí vamos a poner una serie de valores más o menos por defecto, no es así en todos los periódicos, pero que nos van a servir de cierta comodidad a priori a la hora de trabajar. Como tamaño de texto vamos a poner 9 y como interlineado vamos a poner 11, ¿vale? Que serían quizá un poco los valores de referencia. Y en cuanto al tipo de letra, vamos a buscar una romana, porque tal y como vimos al principio del curso, es sin duda quizá el tipo de la familia tipográfica, no el tipo de letra, la familia tipográfica que mejor se adecua o según los estudios mejor se adapta a nuestra manera de leer y a nuestra manera de entender un texto, ¿vale? Recordad que tenemos las tipografías con serif y las tipografías sin serif, ¿vale? Voy a meter un poquito más de texto, doble clic, recordad. Vamos a poner algo más de texto de muestra. Vamos a darle a 22. Aceptar. Me dice que quiero eliminar. Le voy a decir que sí. Y fíjate, aún así he hecho corto. Vamos a añadir texto de muestra. Vamos a poner 30. Venga, a aceptar. Eliminamos texto y ya está. Y ahora sí ya tendríamos un poco. Lo primero que llama la atención es que en realidad entre las columnas vemos que no hay casi espacio, que no respiran, que están todas muy pegadas. Tenemos que crear lo que se conoce en diseño periodístico las calles, esos espacios en blancos que circulan entre las columnas y que nos van a dejar respirar un poquito y nos van a liberar de tanta masa gris. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nos vamos a ir concretamente a distancia de texto y columnas y en el espaciado vamos a poner, por ejemplo, un valor de 5 milímetros, que igual es un poco generoso, pero bueno, para el videotutorial nos va a venir bien. Automáticamente, en el momento que colocamos un espaciado de columnas, vemos que se nos desajustan totalmente las guías. Bueno, pues no hay ningún problema. Nos vamos otra vez a página, nos vamos a administrar guías y en espaciado vamos a poner un valor efectivamente de 5, ¿vale? Y le damos a dar a aplicar. Y automáticamente vemos cómo ahora sí tenemos ya nuestras calles, nuestro espacio de respiro y lo tenemos también adecuado a nuestras guías. Entonces ya tendríamos, como quien dice, la retícula más o menos diseñada en cuanto a esa estructura en torno a 5 columnas y ahora no tendríamos más que coger y empezar a editar. Vamos a dejar en este caso yo creo que si tenemos hasta 6 módulos, vamos a dejar el primer módulo, este primer espacio, igual para el titular, sería lo suyo. Simplemente hay que coger, seleccionarlo y moverlo hasta ahí, ¿vale? Como tenemos la opción puesta de adherir guías, vemos que automáticamente se nos ajusta. Ahora lo que vamos a hacer va a ser buscar una imagen que de alguna manera nos pueda servir de referencia para... bueno,
pues para cubrir esa parte, esa zona que le hemos dedicado en nuestra retícula a la cabecera, ¿vale? Y así de paso descubrimos la otra herramienta de uso más habitual en Scribus, que es precisamente las cajas de imagen, que están aquí en la parte superior. Seleccionamos sobre ella, buscamos un punto, como hemos decidido que le vamos a dar las otras dos orejas a la publicidad, pues la dejamos aquí entre las tres columnas centrales de nuestra publicación. Para poder importar una imagen dentro, simplemente hay que hacer un doble clic. Yo previamente he recortado ya el titular de Heraldo de Aragón, que es esta. El recorte no ha sido perfecto, ni mucho menos, entonces vamos a tener que modificarlo. Lo ideal sería que tuviésemos instalado algún editor externo de fotografía como el GIMP, que es el que nos recomienda especialmente el programa. Pero bueno, antes de hacer eso, vamos a intentar ajustarlo sin necesidad de tener que recurrir a un editor externo. Yo lo que he hecho ahora mismo es hacer doble clic sobre la propia imagen, como cuando hacemos doble clic para editar texto, pues hacemos doble clic sobre la propia caja y nos vamos a quedar con esta parte. Ahora pinchamos fuera, voy a recortar por arriba y ya tendríamos de alguna manera nuestra cabecera de Heraldo de Aragón. Ahora lo que tendríamos que hacer sería colocar aquí en los extremos las dos orejas, los dos anuncios de los que hablábamos. Creamos aquí un marco y vamos a crear aquí el otro marco. Hacemos doble clic y vamos a coger, creo que era esta foto. Vamos a decirle, en este caso no se ajusta a la resolución, pero bueno, para hacer el video tutorial más que suficiente. Vamos a ajustar imagen a marco. Nos sale un poquito rota. Vamos a ver si podemos ajustarla un poquito más. Aquí va muy justa de resolución, pero bueno. Y aquí pondríamos la otra oreja, el otro anuncio. Vamos a ver si me suena que tenía alguna por aquí que nos puede servir. Aquí está. Vale. En este caso vamos a cortarlo un poquitín, la vamos a mover un poquito hacia el centro y vamos a procurar que más o menos dentro de lo que cabe, pues bueno, pues se adecue a las características del anuncio. Ajustar imagen a marco. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser buscar, tal y como nos pide el enunciado del ejercicio, una imagen que sea la imagen que mande sobre el resto de informaciones, una imagen que tenga un peso específico y como además tenemos que hacer un diseño en U de nuestra portada, pues vamos a cogernos, pues yo creo que con cogernos estos 9 módulos vamos a tener espacio suficiente para crear esa imagen, ¿no? Como ya hemos visto, simplemente hay que crear nuestra caja de imagen, la creamos aquí, hacemos doble clic sobre ella y yo en este caso me he buscado una imagen que tuviese algo más de resolución que la que teníamos hasta ahora para que más o menos me encaje bien, ¿vale? No es la del día de la noticia, ya sabéis que, bueno, que es un poco de menos, hacemos doble clic sobre ella y aquí en este caso se trata de que, bueno, pues de que nos quede bien maquetado. Ahora ya tendríamos esta imagen que manda. El problema que tenemos es que, lógicamente, se ha superpuesto sobre el texto. Como os comentaba al principio, tenemos que ir a la ventana de propiedades y en el apartado de forma vamos a darle a la opción usar marco de forma. Ahora, una de las cosas que nos llama la atención es que en realidad vemos que aquí no hay distancia entre la foto principal de la portada y el texto en su parte inferior. Hay varias maneras de solucionarlo, quizá la más rápida sea directamente colocar un texto, un pie de foto que de alguna manera nos ayude primero a crear ese margen y sobre todo a explicar la imagen. Los pies de fotos en ocasiones, como hemos visto, son casi tan importantes como las propias fotografías. He creado ahora mismo un marco de texto, le doy a forma y le damos a la opción usar marco de forma. ¿Vale? Hacemos doble clic sobre ella y vamos a colocarle el texto. Las llamas
se ceban con uno de los símbolos de la capital francesa. En este caso, vemos que nos ha cambiado la tipografía. Vamos a ir a texto, vamos a colocarle el tamaño de letra que habíamos visto en su momento. No tendría por qué ser exactamente el mismo tamaño de letra, pero yo creo que en este caso nos va a venir bien, ¿vale? Entonces, y luego buscamos la tipografía con la que estábamos trabajando, que en este caso era la Times New Roman, ¿vale? Y vamos a firmar la noticia, la foto, agencia F. Y vamos a darle un poquito de espaciado por la parte superior, ¿vale? Para que exista ese margen. Si teníamos aquí, si no recuerdo mal, 4 milímetros, pues vamos a poner también 4 milímetros, sí. Bueno, son demasiados, 3 milímetros. Siempre hay decisiones que un poco son casi cuestión de gusto. Hay otras que están más estandarizadas y que estarían dentro del manual de estilo de cada periódico, pero hay otras que en un momento dado podemos decidir nosotros mientras editamos. Pues ya tendríamos más o menos lo que sería el cuerpo central del periódico. Sin embargo, si recordamos, el enunciado nos pedía también un faldón corrido, es decir, publicidad por la parte inferior de la imagen. Entonces, para crear el faldón, bueno, pues vamos a repetir el proceso. Vamos a utilizar la última división horizontal, el último módulo que tenemos de nuestra portada. Vamos a coger la herramienta de imagen y vamos a crear una caja de imagen. Hacemos doble clic sobre ella. Yo en este caso pues me he buscado algunos anuncios que quizá me puedan servir precisamente como faldón, ¿vale? Aquí podéis coger el que queráis. Le doy a aceptar y bueno, veo que más o menos me he encajado, pues no me he encajado perfectamente del todo. Lo primero que voy a hacer va a ser ir a forma, usar marco de forma, como hemos hecho anteriormente, y ahora dentro de los controles de imagen voy a mover la foto un poquito por dentro, a ver si consigo que de alguna manera se ajuste, ¿vale? Vamos a hacer un escalado no proporcional, muy ligerito, y vamos para no deformar elementos, y ya tendríamos nuestro faldón, ¿vale? Nos vemos exactamente con el mismo problema que antes, que en realidad no tenemos apenas un margen entre estos elementos, ¿vale? Pues vamos a repetir la solución de antes. Vamos a crear un margen, sí, un espacio, algo por donde respire un poquito la imagen. Vamos a crear como si fuese un pie de foto y repetiríamos el proceso y aquí tendríamos un espacio. En este caso vamos a aprovechar que hemos creado este margen, este espacio, para colocar un filete, ¿vale? El filete lo vamos a hacer con la herramienta de dibujar línea. Hay que tener ojo porque la verdad es que está pensada para que seamos muy precisos en su uso. Entonces, no es raro que se nos vaya hacia arriba o hacia abajo. Si mantenemos presionado la tecla de control, con control nos va a hacer un filete perfecto, una línea perfecta en este caso. Vamos a decirle que nos la haga un poquito más grande, igual, sí, bueno, igual nos pasamos y ya tendríamos prácticamente una parte de la maquetación hecha. En realidad estos son los tres elementos con los que vamos a trabajar siempre, con cajas de texto, con cajas de imagen y luego ya más adelante pues, haremos cosas con cajas de forma y con estructuras con polígonos. Pero de momento, mediante este tutorial os he enseñado las partes esenciales para poder resolver la práctica sin problemas. Como veis, la retícula sigue estando en el fondo de la definición y sigue de alguna manera armonizándolo y estructurándolo todo. Para que estuviese bien hecho esto, ahora tendríamos que cambiar el texto de prueba
por el texto real. Lo importante era que por lo menos conozcáis los rudimentos básicos de funcionamiento de Scratchbooks, que como veis ya es un programa bastante intuitivo.